Déjeme decirle, hermano, que cuando estaba estudiando este tema, pues Dios siempre, hermano, habla primero a mi vida, amén. Y gloria a Dios, amén, hermanos, porque hay cosas que a veces no nos damos cuenta y a través, hermano, cuando estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos muestra muchas cosas y qué lindo, amén, porque a través de ello aprendemos. Así que, hermanos, vamos a estar, el tema que traigo en esta hora se titula No abandones la herencia que Dios te dio. Gloria a Dios. Este tema, hermanos, es un tema de mucha importancia para nuestras vidas, amén. Porque muchas veces abandonamos cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, cuando el Señor pone talentos, pone dones, ministerios, llamados, y muchas veces lo abandonamos, porque cuando vemos que viene la prueba, la lucha, la dificultad, y a veces como que quisiéramos menguar del llamado o de lo que el Señor nos haya llamado, amén, donde el Señor nos haya plantado. Vamos a estar leyendo, hermano, la cita bíblica la tenemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23. Sí. Segunda de Samuel. Mire ahora. Gloria a Dios. Lo tenemos en Segunda de Samuel, capítulo 23, del verso 8 al 12, hermanos. Cuando todos lo tengan pueden decir amén, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josebed, Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de en este capítulo, hermanos, sí me gustaría que pusiera mucha atención, porque es de Sama quien vamos a estar hablando. Es de Sama quien viene la enseñanza, amén. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. El 12, hasta el 12, vamos a llegar. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Gloria a Dios. Amén. Hoy, hermanos, recuerda el tema, como se titula: No abandones la herencia que Dios te dio. Y para empezar, hermanos, esta enseñanza, a mí me gustaría preguntarle: ¿qué entiende usted, hermana o hermano, por la palabra ser valiente? Porque usted es un valiente. Usted es un hombre valiente o una mujer valiente. ¿Qué entiende usted, sin buscar en su teléfono, hermanos, de lo que usted entiende qué es ser valiente para usted? Lo que usted entienda, ¿qué es ser valiente? Una persona que se enfrenta sin temor a la situación, simplemente que enfrenta las cosas por la valentía que tiene, que sea un hombre o una mujer. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué entiende, hermana? ¿Usted es valiente, hermana? Déjeme decirle que usted es una mujer valiente, usted es un hombre valiente. Y si usted es una mujer valiente, usted debe saber qué significa o qué entiende por ser valiente. Porque usted es valiente. Si usted está aquí y ha llegado hasta aquí, es porque usted es valiente, hermana.
¿Nadie más? Para mí valiente es tomar una decisión sin tomar en cuenta el peligro, aunque lo sepa, pero tomar una decisión fija sobre eso. Sí, eso es ser valiente. Valiente es, hermanos, capaz de emprender acciones arriesgadas, enfrentar situaciones difíciles y peligrosas, enfrentar el peligro. Y yo me imagino, hermano, que muchas de ustedes han tenido batallas terribles, hermanos. Si nosotros preguntáramos a cada uno de ustedes, si pudiéramos tener el tiempo acá, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo, hermanos, donde ustedes pudieran decir, batallé con esto y luché y vencí en el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, de que a mí me habían dado una guía de enseñanzas y ya se me había terminado la última que di. No sé si se recuerdan el tema que di la última vez. ¿Se recuerdan, hermano? Hablé sobre la parábola de el hijo pródigo. Y fíjese, hermano, que cuando se me terminó, vino un pensamiento a mi vida. Y por las luchas que estaba teniendo, y yo dije, le voy a decir al hermano Fernando, que como ya se terminó, y le dije, ya no voy a seguir. Porque ya se había terminado mi guía que me habían dado, y entonces, por las luchas, hermanos, porque el enemigo ataca y ataca duro. Y entonces yo dije, le voy a decir al hermano, y dije, lo sentí como una excusa. Yo dije, esta es una buena excusa. Hasta yo dije, me reí en mi casa, yo dije, esta es una buena excusa para que yo le diga al hermano. Y sabe, hermano, yo dije, y el hermano me va a decir, hasta me imaginaba ver su rostro y me imaginé que me iba a decir, está bien, mi hermana, pues ahí cuando, más adelantito. Y entonces yo dije, esta es una buena excusa para decirle que ya no voy a seguir enseñando, ya no. Y entonces dije, eso voy a hacer. Y ese miércoles que yo vine, le dije al hermano, yo ya terminé, le dije, y sabe que ya no voy a seguir, hermano. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque pues ya terminó mi guía, hermano, y pues ya no, le dije yo, ya terminé y pues ya no sé más qué voy a dar. Y mire, hermano, la respuesta que él me dio, hermano, y me dijo, no, hermana, usted siga adelante. No, hermana, ¿cómo va a terminar? Usted, si apenas usted está empezando, ¿ya va a dejarlo? Y sabe, hermanos, esa fue la respuesta de él, hermano. Y yo me quedé como, ay, ¿por qué? ¿Por qué no me dijo lo que yo quería oír, hermano? Que él me dijera, está bien, hermana, ahí siéntese, ahí usted sigue oyendo y ahí después. Pero no, la respuesta no fue así, hermanos. ¿Y por qué yo había dicho eso, hermanos? Porque estaba teniendo mucha batalla, hermanos. Estaba teniendo, hermanos, batalla. Y una tras otra. Y yo dije, no. Y entonces, hermano, cuando yo estudiaba este pasaje, hermanos, y miraba, hermano, lo que Asa había hecho. Y si usted se da cuenta en la lectura, hermano, que tuvimos, no habla de todos los guerreros que tenía David, que eran 30, solo menciona 3. Y específicamente dice lo que ellos hicieron. Eran hombres valientes, hermano, hombres de guerra. Pero en esta situación, en este pasaje que vemos, en esta situación que vemos de Sama, dice que los filisteos, hermanos, llegaron a ese lugar y querían robarse ese lugar, querían posesionarse, robarse esa parcela, ese terreno de lentejas, hermano. Y dice la Biblia que el pueblo tuvo miedo y el pueblo huyó y lo dejó solo, hermano. Y yo me puse a pensar, mire, hermano, que usted esté con un ejército y ve que viene el enemigo y usted ve que todos se van corriendo. ¿Y qué hace usted, hermano? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de Sama? Porque dice que todos huyeron y lo dejaron solo. Pero sabe, hermanos, yo admiro mucho
ese pasaje de Sama, su valentía. Porque miren, hermanos, venía el ejército de los filisteos y no eran poquitos, era un ejército, hermanos. Y Sama decidió quedarse y Sama dijo, no, yo no me voy. Y dice el pasaje, hermanos, que Sama se paró en medio. Y yo dije, cuando viene un ejército a atacar y cuando alguien viene a atacarlo, hermano, lo que uno busca, ¿dónde me refugio? ¿Dónde me pongo? Pero sabe, hermano, el pasaje dice, Sama se puso en medio, hermanos. Sama, hermanos, y yo me puse a pensar y yo dije, wow, qué tremendo este hombre. Y nos deja una gran enseñanza, hermanos, porque sabe, hermanos, Sama antes de poder vencer a los israelitas, hermano, Sama tuvo que vencer el miedo, porque eran todos contra él solo. Porque el pueblo había desertado, había huido, hermanos, y lo habían dejado solamente a él. Pero Sama se esforzó, Sama defendió, Sama se paró. Y Sama tuvo que vencer primero, hermanos, el miedo. Para poder él enfrentarse a los filisteos, hermanos, porque él estaba solo. Y cuando dice la Biblia y relata que él se puso en medio, hermanos, quiere decir que él estaba dispuesto aún que lo mataran. Pero él dijo, yo voy a defender esa parcela de lentejas. ¿Sabe por qué? Porque Sama había entendido que era el alimento de su familia y era el alimento que era para el pueblo. Sama entendió que si él hubiera huido y los filisteos hubieran tomado ese lugar, el pueblo y su familia se hubieran quedado sin alimento. Pero Sama dijo, no, yo no me voy. Yo me quedo, aunque todos se vayan y todos huyeron. Yo creo que Sama volteaba a ver para todos lados y miraba que todos se habían ido y miraba el ejército de los filisteos enfrente, hermanos, y él, solamente él, parado enfrente en medio, donde las flechas, hermano, iban directamente a él. Y yo me pregunto, hermano, si Sama, antes de poder vencer a los filisteos, tuvo que vencer el miedo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a situaciones difíciles? ¿Cuántas veces el pueblo del Señor se enfrenta a situaciones difíciles? Y hay gigantes en nuestra vida que nosotros tenemos que vencer primero. Hay gigantes en nuestra vida que están allí y necesitamos vencer primero esos gigantes que están en nuestra vida. Sama venció el miedo. Y por eso Sama se atrevió y Sama dijo, yo no me voy, yo voy a defender. ¿Sabe por qué? Porque era el sustento. Era la provisión, era el alimento para su familia, el alimento para el pueblo. Y Sama no huyó. Porque si Sama hubiera ido, hubiera sido una catástrofe. ¿Sabe por qué? Porque él no solo estaba peleando el alimento para él, para su familia, sino para sus generaciones. Porque si Sama no hubiera defendido y él hubiera huido, hermanos, y hubiera sido un cobarde, y Sama se hubiera huido, ¿sabe qué hubiera pasado? Los filisteos se hubieran apoderado de ese lugar y era una pequeña parcela. Cualquiera diría, no vale la pena. ¿Por qué pelear una batalla por algo pequeño? Pero Sama entendió que era el alimento para su familia, que él estaba defendiendo el alimento de su casa y estaba defendiendo el alimento del pueblo y estaba defendiendo el alimento para sus generaciones. Y dice la Biblia que Sama se paró y lo defendió y peleó. Mire, hermano, si el enemigo le quita su alimento, y Sama sabía que si el enemigo le quitaba el alimento, el pueblo iba a desfallecer porque no había alimento. ¿De qué iban a comer? ¿De qué el pueblo iba a sustentarse? El pueblo se iba a debilitar. Sabe que muchas veces el enemigo quiere debilitarlo con pequeñas cosas.
Cuando el enemigo trata de quitarte tu alimento, cuando el enemigo trata de quitar el alimento de la iglesia, tu sustento. ¿Qué es tu sustento? ¿Cuál es tu alimento? Tu oración, tu intimidad con el Señor. Amén. La palabra del Señor, la que leemos. Sí, así es, amén. El sustento, tu oración. El ayuno, la oración, la intimidad con Dios. Si el enemigo logra debilitarte y quitarte tu sustento, quedas débil y eres presa fácil para que Él te pueda destruir. Y el único que encontramos en la Biblia que dice que solo vino para matar, robar y destruir, usted sabe quién es, ¿verdad? Sama entendió eso. Sama comprendió que no podía dejar que los filisteos vinieran y se robaran el alimento de su casa. Porque él sabía que si eso pasaba, el pueblo se moría de hambre. Su familia se iba a morir de hambre. Y cuando Sama entiende eso, Sama se para y empieza y dice el pasaje. Dice el pasaje, hermanos. Entonces dice, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mire y escuche lo que dice. Y mató a los filisteos y Jehová dio grande victoria. Gloria a Dios, amén. Si ustedes nos damos cuenta, hermanos, a Sama no escuchó la voz de Dios. A Sama Dios no le habló al oído. A Sama nadie le profetizó. A Sama nadie le dijo, mira que te mando, que dice el Señor, que tú vas a tener guerra y vas a vencer. Nadie, hermanos. Pero Sama, hermanos, tenía un ejemplo. Recuerde, hermano, que Sama era uno de los guerreros de David. Y lo que él miraba, él lo hacía. Y él tenía un ejemplo porque su líder le enseñó a ser valiente. ¿Sabe, hermanos, que hay gente que desprecia lo poquito que usted tiene y dice, oh, pues solo eso tiene, pues solo en eso la usa el Señor, pues solamente hace esto y tienen en poco? Muchos decían, ¿por qué Sama va a pelear por algo tan pequeño? Porque era una parcela pequeña. Pero sabe que si Sama no pelea por esa parcela, por ese terreno, los filisteos se hubieran apoderado de ese terreno, y de ese terreno, hermanos, hubieran atacado al pueblo de Israel, se hubieran fortalecido y hubieran atacado al pueblo de Israel. Por eso nos dice la palabra del Señor en Josué 1:9. ¿Qué dice la palabra del Señor en Josué 1:9? Que yo creo que usted se lo sabe de memoria, hermanos. Fíjese que la palabra del Señor en Josué 1:9, búsquelo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y sigue, continúa. Mire, hermanos, cuando a Sansón el enemigo no lo atacó cuando él estaba parado y fuerte peleando. A Sansón, hermanos, el enemigo lo fue debilitando poco a poco. ¿Y sabe cuándo lo atacó? Cuando él estaba en las rodillas de Dalila. Él estaba débil. No lo fue debilitando y no lo atacó cuando él estaba fuerte y peleaba y anda. No, él esperó. El enemigo esperó en el momento donde él estaba débil y ahí lo atacó. Mire, hermanos, el diablo no juega. El diablo no se duerme. Y el diablo busca el momento exacto que él sabe. Y él espera verte débil y debilitarte. ¿Cómo el enemigo te debilita? Te pone pensamientos. No vaya a la iglesia. Y usted dice, bueno, un día no es mucho. Más que hoy está haciendo calor, pues me quedo aquí con aire acondicionado. ¿Verdad? Y te va debilitando de a poquito.
El enemigo no lo va a atacar, hermano, de repente, no, de a poquito. Sí, amén. Hoy se quedó en la casa un día, mañana van a ser 2 días y después se le va a hacer normal no venir a la iglesia. Amén, así es. El domingo, de a poquito. Así El enemigo también te pone sueño para orar. es. Amén. A mí me ha pasado, Amén, hermanos. amén, a mí también. El enemigo empieza a poner sueño, especialmente cuando sabe que usted tiene que orar, porque ese es su alimento. Porque esa intimidad, hermanos, ese altar que nosotros tenemos en casa, es el alimento que nosotros para nuestra alma, porque necesitamos esa relación con Él. Y si el enemigo logra debilitar tu oración, tu altar, tú te estás poniendo débil, te debilita. Amén, así es, amén. Amén. Si nosotros no ayunamos, hermano, el enemigo empieza a ponerte, no, te duele, te vas a enfermar, te duele el estómago, te puede doler el estómago, te puede dar dolor de cabeza. O recuérdate que tienes tu medicina. No puedes ayunar. Amén. El enemigo te está debilitando. Así es, amén. Todo el poquito. Gloria a Dios. Y de a poquito, hermanos, el enemigo te va quitando tu alimento. De a poquito. No de repente, de a poquito, como hizo con Sansón. Cuando Sansón se dio cuenta, hermanos, el enemigo ya lo había destrozado a él. Fue de a poquito. No lo atacó cuando él estaba. El enemigo no te va a atacar, hermano, cuando usted está metido, no. Te va a empezar a tocar, a empezar a debilitarte de a poquito. Y nuestro alimento, hermanos, es también esta palabra del Señor. Si no la leemos, no hay revelación. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que Sama no retrocedió, hermanos, no abandonó el campo. Él venció el miedo. Porque yo me imagino, hermano, que este hombre, aunque era un hombre de guerra, hermanos, venía un ejército, hermano, con lanzas, con flechas, derechito, hermanos, enfocándose en él, a darle a él. Pero mire, hermano, que cuando nosotros nos paramos y defendemos, hermano, porque, hermano, usted tiene que defender su parcela, hermano, su territorio. Usted debe defender lo que es suyo, su familia, sus hijos. Amén. Porque si usted no defiende, hermanos, sus hijos, el enemigo va a entrar, hermanos. Va a entrar y va a hacer destrozos. Si usted no se para y defiende su parcela, si usted no se para y defiende el alimento de su casa, de su familia, el enemigo va a hacer destrozos. Aleluya. Sabe, hermanos, que hoy en día, hermanos, se mira tan normal, miramos, y la iglesia ha dejado de pelear por los hijos que no están. Lo vemos tan normal, no viene, y ahí nos quedamos y no peleamos, no los defendemos, no peleamos por ese terreno de lentejas, hermano, no peleamos. Aleluya. Porque si peleáramos, hermano, esa batalla, nuestros hijos estuvieran aquí, pero lo hemos tomado tan normal y nos hemos acostumbrado tanto que si no viene y ahí quedó. Amén, amén. Y el enemigo avanzando, hermano. Y la iglesia debilitándose. Porque hemos dejado el ayuno, hermanos. Hemos dejado esa oración de madrugada. Y sabe, hermano, yo escuchaba a una hermana que ella decía que nosotros decimos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y muchas veces somos tan desordenados en nuestra vida espiritual, en nuestra oración que hacemos. Porque ella decía, muchas veces nos acostamos tan tarde y nos sentimos, nos baja sueño y ya no oramos como deberíamos de orar cuando estamos bien despiertos. Y ella decía, hermanos, que Dios le hablaba a ella y le decía que ella era una desordenada en su vida. Y ella le decía, ¿por qué? Si yo oro, yo ayuno, hago mi tiempo de oración. Pero sabe, ella decía que ella se acostaba a 1, 2 de la mañana y cuando ella ya oraba soñolienta. No es lo mismo, hermanos. Y luego después que ella dice que ella oraba y oraba soñolienta,
dice que cuando era su tiempo de que se tenía que levantar a las 4 de la mañana, ella no se quería levantar a las 4 de la mañana a orar. Y dice ella, hermano, en su testimonio que Dios le hablaba y Dios le decía de que a las 4 de la mañana lo que más se oye son ronquidos de la iglesia, cuando la iglesia debería estar clamando a esa hora. Y ella decía que lo que el Señor le revelaba y le hablaba a ella, y decía, lo que yo escucho son ronquidos de la iglesia, no escucho un clamor, no escucho una súplica, no escucho el clamor por los hijos que se están perdiendo, que se están desviando. Por eso es que la iglesia ha perdido el enfoque, porque nos hemos acostumbrado, hermanos, y hemos tenido un desorden en nuestra vida espiritual, que nos acostamos tan noche y cuando hacemos una oración soñolienta, sin poder, sin autoridad. Y luego viene el enemigo y ataca, hermanos, porque no es posible, hermanos. Mire, hermanos, Sama, él se paró y defendió porque él sabía que era el alimento de su familia, de su casa. Y él sabía que el enemigo que los filisteos lo iban a atacar primero a él. Si lograban atacar a él, iban a seguir atacando todo, hermano. Iban a atacar su familia, el pueblo. Pero Sama no retrocedió. Sama se paró en medio y dijo, aún así me muera, me maten, me van a matar peleando. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Sama defendió un terreno de lentejas, una parcela que para muchos pudo haber sido insignificante, pero para él era el sustento de su familia y de su pueblo. Amén. El Señor nos llama a defender nuestra parcela, a defender nuestro alimento. No permite, hermanos, que el enemigo lo debilite, porque si el enemigo le quita su alimento, hermanos, qué terrible sería eso. Cuando nosotros no defendemos lo que es nuestro, cuando nosotros, hermanos, ¿cómo nosotros podemos entregarle al enemigo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida? El Señor ha puesto muchas cosas en su vida, en mi vida. El Señor ha puesto llamado, ministerio, ha puesto dones. Y nosotros no podemos entregárselo así como nada al enemigo y dárselo y decirle, llévatelo, porque no queremos pelear, porque no queremos defender lo que es nuestro, porque no queremos defender lo que Dios nos dio, porque no queremos defender lo que Dios puso en nuestra vida. Y se nos hace tan fácil quedarnos callados y decir, no, yo no me meto, no, yo no opino, yo no hago. No, ¿sabe qué? Sama dijo, no, yo no me huyo, yo me quedo y voy a pelear y voy a defender, porque el alimento de mi familia, de mi casa y del pueblo y de las generaciones que vienen, hermano. Pelea, hermano, defienda su parcela, defienda su casa, defienda a sus hijos. Porque el enemigo no está jugando, hermanos. Nosotros decimos, estamos viviendo últimos tiempos. Sí, esos son los últimos, son tiempos decisivos, hermano. Y la iglesia tiene que pararse como Sama y pelear y defender lo que Dios le dio a usted. Defender su familia, defender sus hijos. Pero necesitamos pararnos como Sama. Que aunque vengan los filisteos y aunque muramos en la batalla, pero ahí el Señor nos quiere. Y sabe, hermano, que Sama defendió, y dice la palabra de Dios que Sama peleó y dice que los mató, hermanos, y dice que Dios le dio grande victoria. Quiere decir, hermanos, que hay batallas que Dios peleará, pero hay batallas que usted tiene que pelear. Así es, amén. Y Dios le dará la victoria, nos dará la victoria también. Amén. Amén. En esta enseñanza, hermano, nos enseña a defender lo que Dios nos ha encomendado. Nuestra familia, nuestra fe, el propósito. Mire, hermano, Dios no nos sacó de una situación terrible. Dios no nos sacó, hermano, del lodo del cenagoso para traernos a una banca y que estemos en una banca. Venir, ir y venir y venir. Dios no nos rescató para eso, hermanos. Dios no dio su vida, hermanos, y salvarnos, hermanos, de una gran condenación para que nos quedemos en una banca sin hacer nada.
Dios nos llamó y nos rescató, hermanos. Cuánto testimonio, y aún aquí, hermano, hay testimonios de hermanos que el Señor los sacó de la droga, del alcoholismo. Amén, amén. Y Dios nos llama, hermano, con propósito. Usted tiene un propósito. Usted como mujer, usted como varón tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Dios no nos llamó a estar sentados en una banca sin hacer nada. Que viene un día, viene el otro y nos acostumbramos como religiosos, hermanos. Que hoy venimos hoy, después del domingo y ahí quedó. Y la casa, hermanos. Nuestra verdadera batalla es en casa. Amén. Porque aquí, hermanos, es fácil. Así es. Aquí, hermanos, escuchamos los cantos y todos juntos, hermanos, y empezamos a clamar, lloramos y sentimos la presencia del Señor. Pero ¿qué en casa, hermano? Porque allá está la verdadera batalla, en nuestra casa. Ahí está esa batalla, hermanos, donde nosotros tenemos que pararnos, Señor, como masa y defender nuestra lenteja, nuestro terreno, porque es nuestro alimento. Así es. El Señor no nos mandó a huir, hermanos, de la lucha, de la batalla. Yo, hermanos, cuando yo les contaba este testimonio que yo le hablaba y yo pensé que el hermano Fernando me iba a decir, sí, hermana, quédese allí. Yo dije, Dios mío. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo sentía que era una buena excusa, porque era mucha la batalla. Y cuando yo estudié esto, el Señor habló mucho, hermanos. Porque hay tantas batallas que nosotros debemos pelear, hermanos. Dios peleará algunas, pero Dios quiere que también nosotros peleemos, porque si usted se da cuenta, en ese pasaje no vemos que Dios dijo, vamos a enviar ángeles, que vayan los ángeles a pelear por ayudar a más. No envió, hermano. Dice que Él peleó solo. No vemos, hermanos, que el Señor haya enviado ejércitos de ángeles, como en otros pasajes, hermanos, que sí vemos que Dios envió un ángel y mató cuántos miles y miles de los que atacaban el pueblo de Israel. Pero en este pasaje, hermanos, Dios no envió a nadie, hermano. Pero Dios estaba con él. ¿Sabe qué significa el nombre? ¿Sabe qué significa de este hombre guerrero Sama? En hebreo significa Dios está presente. Yahweh Shamaha, Dios está presente. Eso significa el nombre de Sama. Y yo dije, qué hermoso nos deja esta enseñanza, hermanos. Y para concluir, hermanos, el Señor nos llama, hermanos, a ser fieles en lo que Dios nos ha dado. En lo que para otros es poca cosa, lo que Dios le dio, para usted es su sustento, Aleluya. su alimento. Amén. Aunque otros tengan en poco lo que Dios le dio. Amén. Dios nos llama, hermanos, a permanecer fieles y a defender lo que Dios nos dio. A defender el ministerio. Porque nadie, hermanos, nadie va a defender algo que no ama. Nadie se va a poner a pelear por alguien que no ama, hermanos. Amén, amén. Por eso es que nosotros debemos pelear las batallas que nos toca pelearlas, porque no podemos vivir de la oración del otro, hermano. No podemos vivir de que decirle, hermano, mire, ore por mí, hermano acá, hermano. No, pelea tú. Sé como Sama, sé valiente, esfuérzate. Pelea tú tus batallas. Aleluya. Porque nadie va a clamar por sus hijos como usted va a clamar. Sí, amén. Nadie va a llorar en la noche por sus hijos más que usted. Usted y sabe, con esto no quiero decir que diga, hermana, no hay que llamar entonces a los hermanos que oren. No, como ayuda está bien, hermano. Porque es bíblico, dice que hay que llamar a los ancianos, ¿verdad? Pero no es siempre, hermano. No quiere decir que dependamos de ellos. No dependa de la oración de otro, hermano. Pelee usted. Dios le ha dado poder y autoridad. Amén. Dios, amén.
Mire, hermano, hay batallas que los hombres se tienen que remangar las manos y pelear. Y hay batallas que nosotros como mujeres nos quitamos los tacones, nos amarramos el pelo y peleamos. Cuando la Biblia habla, hermanos, que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Sabe qué es la armadura de Dios, hermano? No solamente es para que usted reciba y usted esté con el escudo de la fe defendiéndose. No, para eso Dios nos dio también la espada, hermanos, para que usted también dé y defiéndase. Aleluya. Así es, amén. La coraza, hermano, el escudo de la fe no es solo para que usted esté recibe y recibe, no. Nos dio también una espada, hermanos, donde nosotros nos vamos a defender. El enemigo me da, me defiendo, yo avanzo. Y con la espada, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque vestirnos, hermano, vestirnos con la coraza, con lo que la Biblia llama, hermano, la vestidura del cristiano, hermano, no solamente es para recibir y recibir, no. También nosotros avanzamos y nos paramos. Y también cuando el enemigo ataca a sus hijos, su casa, hermano, usted debe de pararse y defender su parcela, su terreno. Amén. En el lugar donde Dios la plantó, ahí pelee sus batallas, hermana, y Dios le dará la victoria. Aleluya. Amén. Amén. Así que vamos a concluir, hermanos, con esto. El tiempo llegó. Y damos gracias a Dios por esta enseñanza, amén. Amén. Porque Dios nos habla en todo tiempo y en todo momento, amén. Amén, amén. Y hoy el Señor, hermano, nos llama a defender nuestro terreno, a defender el alimento Amén. de nuestra casa, de nuestros hijos. Amén. Amén. Así, vamos a estar orando en esta hora. Sí, Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Señor, gracias te damos en esta noche, Señor. Padre. Muchas gracias por tu palabra, Dios mío. Muchas gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza, Dios mío, tú nos llamas, Señor, a pararnos, a ser valientes, Señor, y no cobardes, Señor, a pelear por nuestros hijos, Señor, a pelear por la herencia que tú nos has dado, Señor, a pelear por el alimento, Dios mío, de nuestra casa, de nuestros hijos y de nuestras generaciones que vienen, Señor amado. A pararnos como Sama, Señor. Y Rababa Cantalaya, a pararnos como Sama y defender lo que tú nos has dado, Señor, lo que tú has puesto en nuestra vida, Señor. No podemos, Señor amado, quedarnos sin hacer nada, Señor, porque has puesto, Señor, has puesto grandes cosas en nuestra vida, Señor amado. Ayúdanos a cuidar lo que tú has puesto en nuestra vida, Señor, con temor y temblor, y abrazar, Señor, los dones, Señor, abrazar los ministerios, abrazar el llamado, Señor, que tú has puesto en nuestra vida. Amén, amén, Señor. Señor, y defenderemos nuestra casa, Señor, como Sama lo hizo, con valor, con valentía, Señor. Defenderemos nuestra casa, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Porque no vamos a permitir que el enemigo haga estrago en nuestra casa. No vamos a permitir que el enemigo gane terreno en nuestros hijos, Señor. Porque nos ha llamado con propósito. Nos ha llamado, Señor amado, a pelear la buena batalla de la fe con valentía, Señor. Por eso hoy nos paramos en la brecha, Señor. Por eso hoy nos paramos por nuestros hijos, Señor. Por eso hoy queremos pelear por ellos, Señor. Y hasta no verlos en tu casa, Señor. Hasta no verlos que te están sirviendo, Señor. No vamos a dejar de pelear. No vamos a dejar de defender nuestra casa y nuestros hijos. No vamos a dejar de defender lo que tú nos has dado, Señor. Lo que tú has puesto en nuestra vida es cosa grande, Señor. Porque si en lo poquito no podemos defender, ¿cómo nos darás cosas mayores? ¿Cómo nos darás, Señor, cosas grandes? Si en lo pequeño, en lo poquito no podemos defender, Señor, ¿cómo nos darás lo más? ¿Cómo nos darás lo mayor? ¿Cómo nos darás cosas grandes, Señor? En el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos paramos como Sama, Señor.
herencia que tú nos has dado. Padre Santo, por nuestra Defenderemos el alimento que tú nos das, Señor. Defenderemos nuestro altar. Defenderemos nuestra fe, Señor. Defenderemos, Señor amado, con valentía lo que tú nos has dado. Lo que tú has puesto en nosotros no es cosa poca, Señor. Amén. amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Padre, gracias te damos en esta noche. Aleluya. Padre amado, te rogamos que lleves con bien a mis hermanos, a los que van lejos. Padre, guárdalos, Señor, de todo peligro, de todo accidente, Señor, en la calle, en la carretera, Dios mío. Guarda a mis hermanos que van a trabajar, susténtalos, fortalécelos, Señor. Y aquellos que tienen sus negocios, Dios mío, bendice sus negocios, Señor. Porque son el sustento de sus familias, Señor, el alimento de su casa, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y amén.